Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de televisión. Es un gozo, es una bendición para mí poder llegar a ustedes a través de esta plataforma cristiana. Dios nos está bendiciendo y nos está dando palabras cada día para podernos conectar con su presencia, para tener conexión con Él, para gozarnos, para tener ese gozo, esa bendición de estar en su presencia y recibir de su palabra. El día de hoy, gloria a Dios, como todos los días, le voy a invitar a que le comparta a alguien este contenido, comparta con alguien esta palabra, envíele a alguien este contenido, déjele a alguien saber, dígale a alguien, ya empezó la transmisión, ya empezó el video, ya empezó este video poderoso que tanto hemos estado esperando, como ustedes vieron en la portada. Este video tiene un tema muy hermoso y muy poderoso y el tema de hoy es 7 beneficios de la oración. 7 beneficios de la oración que de manera especial creo que Dios nos va a hablar acá y nos va a ministrar. La oración tiene millones de beneficios, miles de beneficios, más de lo que uno se imagina, más de lo que uno puede imaginarse, pero en realidad yo quise tomar estos primeros beneficios para desglosárselos, bendecirlos y así crear una serie de beneficios de la oración por serie. Primera serie, el primer video, el segundo video, para que usted se vaya bendiciendo y vaya conectándose con el aprendizaje y conociendo los beneficios y la bendición de lo que es orar. Para mucha gente, cuando se le menciona la palabra orar, cree que es algo complicado, que es algo difícil, pero orar es una bendición. Orar es un gozo, un deleite. Es una bendición de parte de Dios poder hablar con Él. El texto que yo voy a considerar el día de hoy va a ser el libro de Jeremías, capítulo 33, a la altura del verso 3. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, y estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó, para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice cada vida que va a recibir esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, el día de hoy quiero compartir estos beneficios, no sin antes hacer una introducción acerca de la oración. Lo que significa orar, lo beneficioso de orar, la bendición que tenemos al poder orar, lo que nos bendice la oración a muchos de nosotros y va a bendecir nuestras vidas. Bueno, en primer lugar, la oración es la conexión que tenemos los seres humanos para hablar con Dios. La oración, ese contacto que el Señor nos ha permitido tener a través de nuestros labios, conectándonos con Él, tenemos esa conexión y podemos hablar con Él en oración. Tenemos una conexión. Hay un corito de niños muy antiguo que decía, yo tengo un teléfono para hablar con Dios. Em, el corito decía, no tiene número, no tiene teclas, ese teléfono es la oración. Y si lo describimos como, como un teléfono, estaríamos hablando de una herramienta, un beneficio que nos acerca, nos conecta, nos da acceso, siempre y cuando querramos, necesitemos, anhelamos. La oración es incondicional, la oración no tiene momento, no tiene espacio, no tiene hora, a cualquier hora nos podemos comunicar con Dios, en cualquier instante Dios nos puede oír, no importa dónde estemos, por eso se compara con un teléfono, porque uno utiliza su teléfono donde quiera que uno está, uno lo tiene, uno se conecta, uno llama, uno puede estar acostado, puede estar en su cuarto, puede estar trabajando y uno recibe y puede hacer llamadas. Entonces, consonante con eso, quiero hablar de Jeremías. Dios, aquí en este texto, le revela a Jeremías algo poderoso. Y le dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Jeremías, el que hizo el mar, el que hizo la tierra, el que la firmó, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Lo primero es que Dios le pide a Jeremías que le clame a él. Jeremías era un hombre de oración.
pues ya de antemano sabemos que era un profeta. Era un hombre de oración, era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que sabía hablar con Dios, que tenía conexión con lo sobrenatural, tenía conexión con Dios, tenía una conexión, tenía visiones, tenía revelaciones, escuchaba la voz de Dios audible, escuchaba la voz de Dios en diferentes maneras. Era un profeta ya conocido, pero en este texto Jeremías se encuentra preso. Jeremías siendo apresado, Jeremías estando encarcelado, llega la voz de Dios a él. Llega la palabra de Dios a él por segunda vez y le dice: Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Hay algo interesante con la oración. Es que la oración tiene garantía. La oración tiene respuesta. Dios te responde, Dios te habla, Dios te responde a las oraciones que tú le haces. Dios te da una respuesta, sea palabra o que te contesta lo que tú le has pedido. Clama a mí, dice, y yo te garantizo que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te revelaré misterios, te revelaré profundidades, te mostraré cosas que tú nunca has escuchado, te revelaré cosas que tú nunca has visto. Tratándose de Jeremías y tratándose de todas las visiones que ya Jeremías había tenido, a nosotros nos debe impactar querer saber qué era aquello que Dios le iba a revelar a Jeremías que él no sabía. ¿Cuáles eran aquellas visiones? ¿Cuáles eran aquellas revelaciones? ¿Cuáles eran aquellas profundidades que Dios le iba a revelar a Jeremías? Nosotros, a través de la oración, tenemos la conexión, tenemos el beneficio de vivir en conexión con Dios, de recibir su palabra y de conectarnos con su palabra. Uno de los principales o de los primeros beneficios, ya voy a arrancar con los beneficios de la oración, es que la oración nos ayuda a tener una relación con Dios. Nadie puede decir que tiene una relación con Dios si no tiene una vida de oración. Nadie puede decir que tiene una relación con Dios si no tiene antes una vida de oración. Escuchamos mucho en las prédicas, en las canciones, la palabra relación. Tengo una relación. Relación no es más que una conexión entre dos personas o ambas personas que están conectadas, entrelazados y que se buscan y que están conectados mutuamente. Uno de los beneficios primordiales que nos regala la oración es que nos da relación con Dios. Cuando yo te hablo de relación con Dios, hablo de esa relación entre padre e hijo, que es la que nosotros tenemos con nuestro Creador. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, Él nos ayuda, nos bendice, Él nos prospera, Él toca nuestra vida. Cada mañana Dios habla con nosotros. Cada día tenemos el regalo de Dios de que Él nos habla, de que Él nos toca, de que Él nos bendice con su palabra. Lo primero que desarrolla la oración de un cristiano es relación con Dios. Por eso yo pongo en relieve muchas veces cuando alguien me dice, tengo una comunión con Dios, Dios me habla, yo tengo revelación, pero su vida de oración es pobre. Su vida de comunicación con Dios es muy pobre. No hay una devoción, no hay una entrega, no hay una conexión, una coinonía a la oración. Por eso, cuando alguien te habla de relación con Dios, lo primero que te llega a la mente es esa mujer, ese hombre tiene una vida de oración. Tiene una vida de oración. Porque la oración no podemos verla desde el punto de vista de la obligación de orar, el deber de orar. No debemos verla como desde el punto de vista como aquella obligación que tenemos, sino como esa relación que tenemos que cultivar cada día con Dios. Y es una relación que usted tiene, que cuando usted tiene todo el día sin hablar con esa persona con el cual usted está relacionado, usted siente una ausencia. Esa ausencia que le hace sentir que hoy no ha hablado, que hoy no se ha conectado, que hoy no ha recibido una respuesta, no se siente en conexión con la persona con la cual usted constantemente habla. Por eso la palabra de Dios es clara y nos revela que la oración nos da comunión con Dios. El que tiene comunión con Dios camina
en lo sobrenatural. El que tiene comunión con Dios habla de lo sobrenatural. El que tiene comunión con Dios conoce lo sobrenatural. El que tiene comunión con Dios percibe, habla. Su lenguaje pleno es lo sobrenatural. Mi alma alaba al Señor en este día. Quiero compartirte para que tú, si de alguna manera tu relación con Dios se ha roto, la primera forma de arreglar la relación con Dios es orando. La primera manera de empezar a cultivar nuestra relación con Dios es empezando a orar otra vez. Alguna gente me dirá, pastor, yo quiero arreglarme con Dios. Yo quiero hablar más con Dios. Quiero tener una comunión más profunda con Dios, como Elías, como Moisés, como Jeremías, como Isaías. Todos los hombres que fueron usados por Dios tuvieron una relación con Dios o tenían una relación con Dios. Quería enseñarnos que la única forma de caminar, de estar en lo sobrenatural, es tener una comunión con Dios. Todo ministerio, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, por grande o por simple que se vea, necesita tener una comunión con Dios. Uno de los segundos beneficios que nos da la oración es que nos ayuda a entender el amor de Dios. Nos ayuda a entender el amor de Dios. ¡Qué poderoso! Primera de Juan capítulo 4, verso 8 nos revela y nos dice que para conocer el amor de Dios tenemos que hablar con Él y conocerlo a Él. Dice Juan capítulo 4 a la altura del verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando nosotros oramos de la manera adecuada, cuando tenemos la comunión con Dios como debemos tenerla, esa comunión con Dios nos ayuda a conocer, a entender un poquito más acerca del amor de Dios. Nos ayuda a conocer, nos ayuda a amplificar nuestra vida respecto al amor de Dios. Muchas veces nosotros hablamos del amor de Dios, predicamos del amor de Dios, ministramos en tantas cosas y hablamos del amor de Dios. Decimos tenerlo, predicamos del amor de Dios, hablamos del amor de Dios, pero la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Uno de esos atributos de Dios es que Dios es amor. Dios es amor. Vea, entienda, comprenda que para nosotros entender el amor de Dios tenemos que conversar con Él. La única forma de conocer a alguien, aparte de conocerlo por sus acciones, es conocerlo por sus palabras. Y si usted no habla con Dios, no va a conocer a Dios. Si no tiene una conexión, una comunión con Él, no lo va a conocer. Si no tiene una comunión constante con Él, es imposible que lo conozca. Es imposible que usted sepa quién es Él si no ha hablado con Él, si no se ha encontrado con Él, si no ha tenido un encuentro con Él, es imposible que usted le conozca. Por eso vuelvo otra vez y hablo de tanta gente que te habla de un encuentro, que te dice, yo tengo un encuentro, yo tuve un encuentro, Dios me habló, yo tengo una palabra, yo cargo algo, pero en su sello, en su fruto, hay otra manifestación diferente. Porque el que habla con Él, el que ha estado con Él, se le queda lo de Él. Por eso a Pedro, cuando lo vieron rondando en el patio del sumo sacerdote, en el arresto del Señor, la Biblia dice que lo confundieron. Le dijeron, tú hablas como Él, tú te pareces a Él, tú tienes ademanes que contrasta con Él. O sea, significa esto que el Señor le está diciendo al pueblo de Él, que el que pasa mucho tiempo con Él, habla como Él. El que pasa mucho tiempo con Él, predica como Él, siente como Él, ama como Él, habla lo de Él. Yo siento la presencia de Dios. Porque hay gente que dice, yo hablo con Él, pero no se parecen a Jesús. Cuando ellos hablan, Jesús no está en ellos. Cuando ellos hacen algo, tú no sientes que Jesús estuviera ahí.
tú no sientes al Señor en esa acción que ellos están haciendo. Por eso, la oración, uno de los beneficios más poderosos que nos va a dar es que la oración nos va a permitir, nos va a dar esa coinonía, nos va a dar esa conexión y nos va a permitir conocer el gran, inmenso amor de Dios. Si no oramos, un maestro nos puede enseñar de amor, un pastor nos puede predicar de amor, un profeta nos puede profetizar de amor, pero si no oramos, nunca conoceremos el amor de Dios. Si no oramos, nunca conoceremos el amor de Dios. Nos podrán hablar de amor, nos podrán ministrar de amor, pero solamente orar nos va a acercar, orar nos va a enseñar, orar nos va a enseñar a conocer el gran amor de Dios, que lo podemos tener a través de su palabra. Otro de los beneficios que tiene la oración, me encanta es que la oración da respuesta. Vimos en Jeremías capítulo 33, a la altura del verso 3, que le dice Dios: Jeremías, clama a mí que yo te responderé. La oración tiene respuesta. La oración, cuando está ligada a la voluntad de Dios, cuando está ligada al propósito de Dios, cuando la oración es parte del plan divino, esa oración trae respuesta. Esa oración trae respuesta del cielo. Si vemos, la Biblia nos enseña un ejemplo de una viuda. Una viuda que iba todos los días en una ciudad donde había un juez injusto que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Y esta viuda iba todos los días, pidiéndole al juez: hazme justicia de mis adversarios. La Biblia dice que el juez injusto dijo en su corazón: yo ni temo a Dios, ni respeto a los hombres, pero esta viuda me molesta, y no sea que un día, agotándome la paciencia, yo tenga que cometer un error. Voy a hacerle justicia porque me va a agotar la paciencia. Oiga esto, habla de un juez injusto, de una persona que no tenía temor de Dios, hablando de que cuando insistimos, cuando permanecemos, cuando perseveramos en la oración traerá resultado. La oración trae beneficio. La oración va a traer la manifestación. La oración va a traer la palabra. La oración va a traer el reino. La oración va a manifestar el poder. La oración va a manifestar la gloria. La oración va a manifestar el deseo de Dios en la tierra. La oración nos va a conectar con el propósito. La oración nos va a conectar con el llamado. La oración nos va a conectar con el plan de Dios. La oración va a traer la revelación de Dios en nuestra vida. La oración nos va a sacar de atrás y nos va a poner delante. La oración va a abrir las puertas de los cielos. La oración va a abrir los oídos de los sordos. La oración tiene poder. Bendito el Señor para siempre. La Biblia dice, hermanos, acerca de la oración que tiene respuesta, que Dios permitió que los hijos de Israel estuvieran en Egipto 400 años. Y en 430 años el pueblo estaba todavía en Egipto. Hubo un retraso, no de parte de Dios, sino que el pueblo se olvidó de Dios y no clamaba. Y al pueblo dejar de clamar, al pueblo dejar de orar, Dios no los estaba sacando de Egipto. Y dice que el pueblo volvió a clamar otra vez. Los ancianos volvieron a conectarse. Unos a otros se preguntaron: ¿cuál es el método? ¿Hay alguna profecía acerca de nosotros aquí en Egipto? ¿Hay alguna profecía? Porque la opresión era demasiado. El oprobio era tanto. La opresión era tanta que ellos se encontraron en una circunstancia donde ellos mismos consultaron entre ellos, los ancianos, y preguntaron: ¿hay alguna profecía acerca de nosotros? Porque realmente los egipcios nos oprimen, los egipcios nos agobian, los egipcios nos están haciendo daño. Necesitamos volver a clamar al Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. La Biblia revela que ellos clamaron a Dios. Y dice que cuando ellos clamaron a Dios, Dios trajo un libertador. O sea, la oración trajo respuesta automática. Moisés
en la vida de los hebreos fue una respuesta al clamor de ellos. Fue una respuesta de Dios a la oración. A veces, gloria a Dios, nosotros oramos y sentimos que Dios se tarda, que la oración se tarda demasiado, que Dios se tarda demasiado, que Dios no responde a tiempo, que Dios nos responde lo que estamos esperando, que nos estamos cansando de tanto esperar, nos estamos cansando de tanto orar. No podemos desmayar en la oración, no podemos desfallecer en la oración, no podemos dejar de orar, porque la oración trae respuesta del cielo. La oración trae respuesta del cielo. Cuando oramos, la manifestación de Dios llega. Cuando oramos, Dios trae su palabra a nosotros. Por eso no debemos dejar de orar, porque la oración siempre traerá respuesta del cielo. Dios te va a responder en cualquier ámbito. Si le pides algo a Dios y no es su voluntad, Dios te va a hablar y te va a decir: mi hijo, te quiero bendecir, pero eso que me estás pidiendo no es para ti, o no te lo puedo dar, o no te lo puedo entregar. Si Dios te lo va a dar en un tiempo prolongado, te dice: te lo voy a dar, pero no es para este tiempo, aguarda un poquito más. De eso se trata. Muchas veces el poder de Dios y la obra de Dios, cuando nosotros le clamamos, hay gente que no entiende esto, y cuando ora cae en desesperación. Cuando ora, la desesperación lo embarga. Tengo años orando y no veo respuesta. Tengo años orando y no veo la palabra. Daniel tuvo que orar y pedirle a Dios por el pueblo y por la manifestación de la liberación, los 70 años en Babilonia. Y tuvo que orar buscando la respuesta de Dios, la liberación por el pueblo. Y esa oración trajo respuesta a la vida de Daniel. Gloria a Dios. La oración trae respuesta. La oración siempre traerá respuesta. Cuarto beneficio de la oración. Cuarto beneficio de la oración. La oración te trae guianza y dirección. La oración trae guianza y dirección. Los hombres de Dios en la antigüedad, siempre cuando iban a tomar una decisión, cuando iban a hacer algo, consultaban a Dios. La Biblia nos revela en el libro de Primera de Reyes acerca de Salomón. Dice la Biblia que Salomón fue escogido como rey. Y Salomón se fue a la presencia de Dios y oró. Y buscó la palabra, buscó la revelación de Dios. Y le dijo a Dios: Señor, yo soy joven y el pueblo es mucho y tengo una gran responsabilidad. Te pido ahora que, como estuviste con mi padre David, también esté conmigo, que me ayudes, que tú, Señor, me guíes en lo que voy a hacer. Hay gente que está buscando guianza en un coach, en un amigo, en un primo. La primera guianza que yo tengo que recibir es la oración. La oración, quizás Dios no me va a hablar audiblemente. Quizás Dios no te va a hablar en tus oídos cuando tú le digas que te guíe, que te presente una luz, que te presente un camino por donde tú tienes que caminar, que te dirija qué es lo próximo que tienes que hacer. Quizás las cosas no están funcionando, quizás algunas cosas en tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu familia no están funcionando y estás buscando una respuesta. Primero, antes de escuchar un video como este o cualquier otro video, debes doblar tus rodillas y pedirle a Dios guianza, que te dirija, que te guíe, que te muestre qué debes hacer. La Biblia dice que Dios le habló a Salomón y le dijo: pídeme lo que tú quieras. Ya Salomón pidió a Dios guianza, dirección, que le mostrara el camino. Él se sentía con mucha responsabilidad, se sentía con mucha obligación y sentía que sin Dios no lo iba a poder lograr. Él vivió toda su vida escuchando a su padre hablando de Dios para cada cosa que iba a hacer, escuchando a su padre hablar de Dios para cada dirección,
para cada acción en la vida. Escuchó a su padre hablar de Dios en cada momento, en cada instante. Por eso él mismo, cuando asume la responsabilidad de rey, dice que consultó a Dios, buscó la respuesta, buscó la palabra, buscó dirección. ¿Cuánta gente tomando decisiones sin dirección? ¿Cuánta gente tomando acciones sin dirección? ¿Cuánta gente caminando en la vida sin dirección de Dios, sin la dirección del Espíritu, sin la conexión de Dios, sin ser dirigido por el Espíritu Santo? Necesitamos ser dirigidos por Dios a través de la oración, a través de esa oración profunda, esa oración que no esté ligada a un deseo humano, porque a veces venimos a Dios buscando una dirección, pero ya tenemos una predisposición de lo que queremos. Y estamos buscando a Dios o estamos orando para decirle a la gente que nosotros oramos, pero no para esperar la respuesta de Dios. Porque ya estamos predispuestos a lo que queremos hacer y no queremos la guianza de Dios, sino queremos usar a Dios como un cliché, como una apariencia. Oramos, ya Dios nos habló, ya consultamos a Dios. Ese es el cliché que vamos a utilizar. No que Dios nos haya hablado, no que Dios nos hable, sino que usamos eso como ese cliché para poder decir que Dios nos direccionó y Dios nos guió. Antes de tomar cualquier decisión, cualquier acción, de hacer cualquier cosa, por mínima que sea, tenemos que buscar guianza y dirección de Dios a través de la oración. La oración nos da guianza y nos da dirección. Salomón recibió guianza. David recibió guianza a través de la oración. Los profetas fueron guiados a través de la oración. Los hombres de Dios, los reyes en la Biblia, fueron guiados a través de la oración. Muchos hombres en la Biblia, su vida fue guiada y vemos los frutos y la bendición de su vida porque se dejaron guiar por Dios y vivieron una vida en comunión con Dios. Hay hombres en la Biblia que no aparecen las veces que oraron, pero de seguro, téngalo seguro de que oraban, de que tenían una conexión con Dios, una conexión con el Eterno, una conexión con nuestro Abba Padre. Así que este es uno de estos otros beneficios. Un beneficio más que nos trae la oración y es poderoso. Yo quiero que usted preste atención a esto, porque esto va a bendecir su vida, esto va a bendecir su alma. Este es un tiempo de bendición, este es un tiempo donde Dios nos va a bendecir, donde Dios nos está bendiciendo con la palabra. Gloria a Dios. La oración. La oración te da fortaleza para evitar la tentación. Mateo 26:41. La oración te da fortaleza para evitar la tentación. Qué poderosa es la oración. ¿Qué nos dice Mateo? ¿Qué nos dice Mateo 26:41? Leamos. Y dice Mateo 26, a la altura del verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Leímos ya, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración nos ayuda a evitar las tentaciones. La oración nos ayuda a evitar la tentación. Sin oración no se pueden evitar las tentaciones. Porque una cosa son pruebas, otra cosa son tribulaciones y otras son tentaciones. Las tentaciones son aquellos momentos de la vida donde se nos presenta el impulso de hacer algo malo. Pero cuando oramos, tenemos de parte de Dios la bendición para poder ser guiados
para poder recibir la guianza del Señor, para poder recibir la guianza del Espíritu Santo. La oración nos ayuda a evitar la tentación. Por eso fue que Pedro, cuando se presentó la situación donde el sumo sacerdote y el criado y todos los que fueron a arrestar a Jesús estaban allí, entonces Pedro tomó la espada y le cortó la oreja al criado. Si Pedro había orado, hubiese orado lo suficiente, como Jesús le dijo, hubiese evitado esa tentación, hubiese tenido el dominio propio para evitar la tentación, hubiera tenido el dominio espiritual para evitar ese momento difícil que se le presentó en la vida. La Biblia habla acerca de eso y es importante que tengamos pendiente eso. Gloria a Dios. Otro beneficio de la oración es que la oración nos alinea a la voluntad de Dios. La oración nos alinea a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la oración y de alinearnos y de que nos alinea a la voluntad de Dios y alinea tu voluntad a la voluntad de Dios, es que cuando llegamos a su presencia nos rendimos y ya mis deseos, mis propósitos, mis planes, mi voluntad desaparecen y aparece la voluntad de Dios. Mi propósito, mi humanidad, mi yo desaparece y aparece automáticamente la voluntad de Dios estableciéndose en nuestra vida. Quiero que usted recuerde eso porque el Espíritu de Dios quiere mostrarnos un camino excelente, una bendición más grande a la hora de orar, a la hora de recibir beneficio de la oración, a la hora de ser bendecidos al orar. Tenemos que entender esto. Esta es una parte que a nosotros nos va a bendecir. Cuando oramos, recibimos esa alineación, nos alineamos a la voluntad de Dios. Todo el que está desalineado, dígale, le falta oración, le falta comunión con Dios. El que está desalineado, el que está descontrolado, el que está emocionado, le falta comunión con Dios, le falta oración, le falta hablar con Dios. Porque al orar recibimos dominio propio, recibimos esa mansedumbre, recibimos esa forma correcta de cómo hacer las cosas. Nos ayudan a caminar de manera especial, a caminar en el Espíritu, a andar en el Espíritu. Nos ayudan a caminar bajo la comunión del Espíritu Santo. Es bueno que nosotros sepamos esto y que nuestra vida se alinea a esto y se alinea a esta palabra que Dios nos está hablando. Dios está diciéndonos, para que tu voluntad se alinee a la mía, tienes que orar. Para que tu voluntad se alinee a la mía, tienes que pasar tiempo en oración conmigo. Es imposible tener la victoria, hermano, si no se ora. Yo no dejaré nunca de hablar de oración porque la oración ha sido vital en mi vida, en la vida de mi casa, de mi familia, de mis hijos. Todo anda diferente cuando estamos orando. Todo se siente hasta diferente cuando oramos. Todo se siente hasta diferente cuando hablamos con Dios. Todo se percibe, se siente diferente cuando hablamos con Dios. Cuando no oramos, sentimos la carga más pesada. Sentimos la guerra más fuerte. Sentimos la batalla más compleja. Cuando no oramos, sentimos batallas espirituales. Sentimos la lucha en nuestro ser cuando no tenemos tiempo en la oración. Por eso es que nosotros tenemos que recordar o acordarnos de eso, que tenemos que orar. Que tenemos que orar en el nombre poderoso de Jesús. Bien. La oración y el ayuno en conjunto nos ayudan en nuestro ministerio. La oración y el ayuno en conjunto nos ayudan en nuestro ministerio. Todo el que tiene un ministerio, una asignación, un llamado, el que ejerce una asignación, mire, por pequeña que usted la vea, por simple que usted la vea, por normal que usted la vea, necesita de la oración y del ayuno para mantener en ejercicio esa función que estamos ejerciendo. No podemos hacer ni ejercer funciones en Dios si no estamos conectados a una vida de oración, a una vida de comunión, a una vida de cercanía con Dios. El que enseña necesita la oración para recibir la revelación fresca.
El que predica necesita el poder, la autoridad, el denuedo en la palabra. El que canta necesita esa conexión para conectar a la gente que lo está escuchando con el cielo. El que sirve necesita comunión para poder servir. Y todo el que ejerce una función espiritual, ministerial, necesita el Espíritu de Dios. Los pastores necesitan al Espíritu de Dios, la oración para tener la fortaleza para dirigir al pueblo. Los profetas necesitan orar para poder escuchar la voz de Dios. O sea, todos necesitamos escuchar la voz de Dios. Todos necesitamos la oración para tener el sustento divino y el ayuno en conjunto para poder ministrar. Los apóstoles, profetas, evangelistas, hasta nuestro amado Señor Jesús vivió la vida de oración, de ayuno, mostrándonos el camino, mostrándonos la señal para la renovación. Por eso hay ministerios que usted años y años lo ve y siempre están renovados, porque su vida de oración y de ayuno está renovada. Hay otros, en cambio, que usted lo ve y dice, Dios mío, se le acabó la palabra, se le acabó la unción, no tiene más que hablar, no tiene más revelación. No, es que se desconectó de Dios, dejó de ayunar y dejó de orar, porque cuando oramos y ayunamos y buscamos a Dios, tenemos revelación constante, la palabra fluye, la revelación está ahí, la revelación siempre está fluyendo, porque el reino de Dios siempre está trabajando. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabajo y yo también voy a trabajar. O sea, diciendo que constantemente en el reino de Dios se está moviendo, el reino de Dios está en movimiento. Siempre hay una palabra, siempre hay un plan nuevo de la tiniebla que Dios nos muestra y nos deja descubrir. Siempre hay una situación nueva que Dios nos permite ver. Y eso es lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. La oración y el ayuno no es útil en el ministerio, uno de esos beneficios poderosos. Ya estoy terminando casi mente, me quedan unos cuantos beneficios más. Yo sé que usted dice, pastor, no termine, no estamos gozando. No termine, estamos esperando, Señor, en ti, en tu palabra. No termine, pastor. La oración número 8, un beneficio número 8 que nos da es que la oración obra milagros. La oración obra milagros. La Biblia dice en el libro de Hechos que había una mujer llamada Dorca, que ella era costurera, ella hacía ropa, ella era muy colaboradora, era parte muy importante de la iglesia en aquel momento. Dice la palabra que esta Dorca, el Señor la usaba de manera especial y Dios la usó de manera poderosa para bendecir al pueblo, pero dice la palabra que murió. Pero el apóstol Pablo, estando allí, oró por Dorcas y dice que Dorcas resucitó. Dios nos está enseñando que la oración nos da el poder para ver los milagros. La oración nos da poder para ver milagros. La Biblia habla de alguien más que estaba en el techo, alguien llamado Eutico, un joven llamado Eutico que estaba oyendo el mensaje de Pablo durante toda la noche, y dice que el mensaje se extendió y Eutico estaba en una de las ventanas de la puerta de la casa arriba. Y dice la palabra que Eutico cayó al suelo y murió, pero Pablo vino lleno del poder de Dios, oró por él y dice la palabra que Eutico se levantó y volvió a vivir. Yo creo que ustedes tienen que conectarse con esa palabra. No hay algo tan imposible que Dios no lo pueda hacer. Si está en su voluntad, no hay enfermedad, no hay situación, no hay quebranto que Dios no sane. No hay enfermedad que Dios no se lleve. No hay quebranto de ninguna especie, de ningún nombre, de ninguna naturaleza, cáncer, tuberculosis, sida, no importa lo que sea. Cualquier quebranto, el poder de Dios se lo puede llevar. Cualquier quebranto, el poder del Espíritu Santo se lo puede llevar. Quiero que entiendas eso. La oración nos da el acceso al hacer milagros. La oración nos da el beneficio de que podemos tener acceso a los milagros. Número 9. Y es que la oración trae la presencia de Dios a nuestra vida. Muchos de nosotros a veces sentimos esa ausencia de la presencia de Dios.
y hacemos un análisis y decimos, todo está bien por acá, no tengo enemigos, no tengo enemistad, no tengo pecados, estoy limpio delante de ti, Señor. Y a veces sentimos esa decadencia de la presencia del Espíritu Santo. Porque para poder traer la presencia de Dios, tenemos que tener la oración como ese en llave, esa conexión que nos ayuda a traer, a mantener la presencia de Dios en lo que hacemos. Hay gente que ha perdido la presencia de Dios y no tiene la presencia de Dios porque se ha desconectado de la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros recordemos que tenemos que traer, tenemos que vivir, tenemos que anhelar y traer la presencia de Dios a nuestras vidas para poder ser bendecidos y vivir en el gozo del Señor. El número 10 es que la oración nos hace más como Jesús. Con este voy a terminar. La oración nos hace más como Él. Le dije ahorita que Pedro, al pasar 3 años aproximadamente y medio caminando con Jesús, cuando lo siguió hasta la casa del sumo sacerdote, lo confundieron. Le dijeron, tú hablas como ellos. Tú te pareces a Él. O sea, al estar tanto tiempo con Dios, nos pareceremos a Él, hablaremos como Él, tendremos la templanza, la mansedumbre, la quietud, la paciencia, la humildad, el amor, la tranquilidad que tenía el Maestro. Hay personas que dicen, Jesús, quiero parecerme más a ti, pero no es solamente confesarlo, hay que orarlo, hay que vivirlo, hay que estar cerca de Él, hay que pasar tiempo con Él para parecernos más a Él. El día de hoy he terminado con este primer video acerca de los beneficios de la oración. Quiero en el nombre de Jesús que sigas esta página. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete a Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de televisión. Suscríbete, dale like, comenta, comparte para que este contenido, este video, no solamente se quede en ti, sino que le llegue a más personas que tú sabes que necesitan aprender acerca de la oración. Dios te bendiga. Se despide de ustedes su hermano Pastor Miguel Mateo. Me pueden buscar por todas mis redes sociales. Miguel Mateo, Pastor Miguel Mateo en YouTube, Miguel Mateo en Facebook, Miguel Mateo Oficial en Instagram. Me pueden buscar en todas mis redes como Miguel Mateo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Excelencia Cristiana Televisión, su canal de televisión. La paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.